Francisco Blanco. Y estamos en esto que llamamos cada semana Cosas Nuestras, en compañía del etnógrafo, filólogo, creador de contenidos digitales, Juan Francisco Blanco, que ya nos acompaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Y habíamos dicho que nos íbamos a centrar en ese papel analgésico de algunas de las frases que pronunciamos y que se pronuncian, que evocan desde hace largo tiempo, pues realidades que nos vas a ir explicando poquito a poco. Cuando escuchamos esa fórmula de sana, sana, culito de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana, mi propia. Además, la rana en nuestra ciudad de Salamanca evoca seguramente en muchos de nosotros esas sensaciones infantiles, Juan Francisco, de alivio. ¿Y esto por qué es así? Pones a marco. Pues mira, a ver, esa cantinela, esa retahíla que a nosotros nos evoca la infancia, efectivamente, ese sentido de alivio. Yo creo que estaba diciendo eso de sana, sana, culito o colita de también, que parece que tiene más sentido, pero lo que pasa es que yo recuerdo en mi infancia lo de culito de rana, ¿no? Puede ser sana, sana, culito de rana o colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. También cura sana, madre rana, dame un besito y vete a la cama. Lo que sí es verdad, mira, es que por una parte el mundo infantil tiene un apoyo en el timbre, en la voz, en la melodía de la madre. Y eso aparece no solo en este tipo de retahílas, que estaría conectado con el lenguaje mágico, que es lo que yo quería atacar hoy, sí, sino realmente la curación por la palabra en la tradición, ¿verdad? Pero eso mismo nos pasa, por ejemplo, ¿por qué funciona una nana? ¿Por qué las nanas duermen a los niños? Bueno, pues por la dulzura, la voz de la madre y el sentido hipnótico. No es el caso. Aquí estamos hablando de la curación por la palabra, y es verdad que este territorio es un territorio que viene desde la infancia y que nosotros lo apoyamos en esa especie de conjuro aliviador de los dolores, ¿no? ¿Por qué se les atribuyen a ciertas palabras, que en ello estamos, decíamos, propiedades curativas? Existen además personas especializadas en el empleo de la palabra como ese instrumento curativo. Mira, la utilización de la palabra para curar no es algo de ahora. Muchas veces, como sabes, aquí remitimos y damos importancia al mundo de la tradición oral porque decimos que es un cordón umbilical que nos lleva al mundo antiguo. Es curioso, las tradiciones son como fósiles culturales sin que nos demos cuenta de ello. Homero, en la Odisea, recoge cómo a Ulises en un momento determinado le ataca un jabalí, le produce una herida en una pierna, y cómo le curan sus compañeros la herida, se la vendan y le aplican un ensalmo. Un ensalmo es un conjuro, unas palabras, una oración curativa. Sin ese ensalmo no se hubiera curado Ulises. Fíjate, estamos hablando del mundo griego. Probablemente la utilización de la palabra con sentido curativo es anterior. Probablemente viene del mundo paleolítico, fíjate. Pero lo que sí es verdad es que ha llegado al mundo de la tradición hasta nosotros, y tenemos esos conjuros, oraciones, ensalmos que sirven para curar, y encontramos, a propósito, preguntabas de personas especializadas, Caro, tenemos curanderos, tenemos rezadores, tenemos ensalmadores, tenemos conjuradores. Es muy curioso porque hay un abanico de personajes que tienen la propiedad de ciertas palabras mágicas, que además es una propiedad familiar. Es algo que aprenden de familia. Es curioso, cuando en una familia se conserva, uno de los miembros de la familia posee una oración para curar algo, esa oración, en la medida en que se lo transmita a otra persona, pierde el efecto en él. Es decir, es un legado que se transmite, es una herencia sobrenatural, por decirlo de alguna manera, y esa herencia pierde el efecto en la persona cuando la transmite. Pues si te parece, nos podrías compartir algunas de esas oraciones, conjuros curativos que ha recogido nuestra tradición salmantina. Sí, en Salamanca, como tú sabes, yo durante mucho tiempo hice un trabajo de campo para recoger este tipo de cosas. Debo decir que muchas veces la palabra mágica no funciona sola, sino que tiene que ir acompañada de un rito. Es la aleación de la palabra mágica más el rito, más la liturgia que acompaña, para que se consiga el efecto. De manera que, por ejemplo, para los animales, porque también, digamos, la salud de los animales en el mundo campesino es muy importante. Hay un personaje que todos recordamos en las canciones infantiles, que es Mambrú. Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, bueno, qué pena. Pues este personaje, Mambrú, que realmente fue un general inglés, el general Marlborough, que los franceses ridiculizaban en una canción que se transmitió
a España. Esa canción de Mambrú se fue a la guerra viene de la tradición francesa. Pues bueno, digo esto porque aparece Mambrú en un conjuro que dice, para quitar los cocos salgan. Los cocos son unas larvas que salen en las heridas de los animales en verano, ¿vale? Ponen allí los huevos, las moscas o cierto tipo de animal, y salen esos cocos o esas larvas, y para quitarlas pronuncian el siguiente conjuro: ¿qué haces ahí, Mambrú, que tengo un cerdo, por ejemplo, si es el animal, o un caballo con cocos y no lo sabes tú? Y simultáneamente al pronunciamiento de la palabra tienen que cortar una planta que allí llaman sacapedos, para quitar el herpes zóster en las personas, o culebrón. En Almendra, me decía Isaías Hernández, un querido tamborilero que falleció ya hace algunos meses, se decía: culebrón, yo te juro y te conjuro de que no crezcas ni aborrezcas, ni juntes el rabo con la cabeza, y yo quiero que esto de aquí desaparezca. Y al mismo tiempo se cortaba una patata que se aplicaba sobre el herpes, y también un ajo macho. Por ejemplo, lo más curioso, para quitar las verrugas y los sabañones, porque sirve para ambos, hay una fórmula muy divertida. Yo recuerdo escuchársela, la he recogido en muchos pueblos, pero recuerdo una muy divertida en Guijuelo, que me decía una señora, y era ir a casa de la persona, a casa de un vecino, tú tenías los sabañones o las verrugas, llamabas a la puerta, dabas unos golpes. ¿Vale? Y cuando te contestaban desde dentro, ¿quién es? Tú decía esta mujer, por ejemplo, si eran sabañones traigo a vender, aquí te los dejo y prendo a correr. Salías corriendo, y si conseguías doblar la esquina antes de que saliera la persona que estaba en la casa, se te quitaban los sabañones o las verrugas, pero se las emplumabas al vecino. Al vecino, ¿no? Hay una curiosa relación de transferencia de muchas de estos conjuros. Mi abuelo me decía, cuando tú estabas en el campo y tenías que beber agua, para purificar el agua en el campo, hacías una cruz sobre el agua y decías: agua corriente no mata a la gente, agua sin correr puede suceder. Una enorme cantidad de palabras mágicas, que a veces son rezos, que a veces son conjuros simplemente, y que nos dan esa dimensión un poco prodigiosa, ¿no?, de la tradición. Pues nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hoy hemos hablado de la curación por la palabra en la tradición, en Cosas Nuestras, y la propuesta de la próxima semana será, pues de alguna forma, hablar de la desaparición de algunas palabras. Cierto. Es verdad que a veces nuestras palabras más queridas, más cercanas, desaparecen porque no las usamos. Si ya no tienen algo que designar, dejamos de usarlas y las olvidamos. Eso es lo que nos pasa con la palabra, que lo vamos a dejar ahí en la sombra de la duda y de la incógnita. Pues Juan Francisco Blanco, lo haremos con Cosas Nuestras. La próxima semana te esperamos. Hasta entonces. Muchas gracias, un placer. Gracias.